Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En el encuentro de hoy vamos a analizar el capítulo 15 del Bhagavad Gita tal como es, el yoga de la persona suprema, pero en primer lugar quiero agradecer a toda la comunidad Vaishnava que de manera sincrónica o diacrónica está presente en estos encuentros. Vamos a cantar el Jayo Radha Madhava y luego sí abordar el objeto de estudio de este encuentro. Nuevamente, bienvenidos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari.
Hare Krishna, nuevamente, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 15 del Bhagavad Gita, tal como es, titulado El Yoga de la Persona Suprema, pero en primer lugar vamos a repasar los puntos centrales del capítulo anterior. Saludos para Unmada Vidyanidhi Devidasi. Entonces, en el capítulo 14, las modalidades de la naturaleza material, Krishna comienza diciendo que va a exponer ante Arjuna de manera previa a la batalla de Kurukshetra la sabiduría con la cual los sabios han alcanzado la más elevada perfección. Entonces, a continuación, Krishna explica que él mismo fecunda a la naturaleza material total con entidades vivientes, con almas espirituales. Y dicha naturaleza material está integrada por las tres modalidades, por las tres gunas: bondad, pasión e ignorancia. Entonces, cuando las almas espirituales que son fecundadas por Krishna dentro de la materia entran en contacto con la misma, quedan atadas, quedan condicionadas por sattva, rayas y tamas, bondad, pasión e ignorancia. Pero por dedicarnos al servicio devocional, por dedicarnos al proceso de Bhakti Yoga, entonces uno puede trascender la influencia de la ignorancia, de la pasión y de la bondad y alcanzar la liberación. Bien, esto es el resumen extremadamente sintético del capítulo 14. Si a ustedes les interesa profundizar en el mismo, pueden ver los videos el video de la clase anterior. Entonces, saludo para Lorena Beatriz. Entonces, sirvió repasar los puntos centrales del capítulo 14 para tener una base clara y sólida que nos permita continuar con el desarrollo de este capítulo 15, el yoga de la persona suprema, que Krishna está exponiendo ante Arjuna de manera previa a la batalla de Kurukshetra. Entonces, nosotros cuando leemos todo el capítulo completo, podemos ver que hay varios versos, que hay varios shlokas que tienen una conexión entre sí, donde Krishna está desarrollando ciertos elementos, ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas afirmaciones. Estos conjuntos de shlokas yo los denomino núcleos temáticos, porque aunque son varios versos, tienen una conexión en cuanto a que exponen un tema en común. Entonces, hay un núcleo temático en los textos 1 y 2, donde Krishna explica a Arjuna que el mundo material es como un árbol baniano. Y voy a leer dichos textos. La Suprema Personalidad de Dios dijo: se dice que hay un árbol baniano imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. Texto 2. Las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. Muy bien, a continuación, Krishna explica de los textos 3 al 6 que por entregarnos a él podemos trascender dicho árbol. Textos 3 y 4. La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado y después uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y entregarse ahí a esa suprema personalidad de Dios a partir de la cual todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Texto 5. Aquellos que están libres de prestigio falso, de la ilusión, de la falsa compañía, que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres de las dualidades, de la felicidad y la tristeza, y que sin ninguna confusión saben cómo entregarse a esa persona suprema, llegan a ese reino eterno. Texto 6. Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol ni por la luna, ni por el fuego ni por la electricidad.
y aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Entonces, tras haber efectuado la síntesis del capítulo 14, estamos en condiciones de comenzar a analizar el capítulo 15. Y en este capítulo, número 15, Krishna nos da la analogía de que el mundo material es un árbol baniano, un árbol sumamente complejo, un árbol que se extiende en todas las direcciones y en el cual estamos enredados las almas espirituales. Ahora bien, lo que también Krishna explica es que si tenemos conocimiento acerca de él, si tenemos desapego y con ese desapego cortamos ese árbol, entonces podemos volver a la suprema morada de Krishna, al mundo eterno, al mundo espiritual. Saludos para Luis Gómez y para Benuraz Prabhu. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que todavía no hemos podido cortar con el arma del desapego este árbol baniano, cuyas raíces se extienden en todas las direcciones? Entonces lo que sucede es que quedamos atados al ciclo del nacimiento y la muerte, a lo que se denomina en sánscrito samsara o también reencarnación, lo cual Krishna explica de manera muy puntual y muy analítica en los textos que van del 7 al 11. Texto 7. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye a la mente. 8. La entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. 9. La entidad viviente, tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera ella disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos. 10. Los necios no pueden entender cómo una entidad viviente puede abandonar su cuerpo, ni pueden entender qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Pero aquel cuyos ojos están adiestrados en lo referente al conocimiento puede ver todo eso. Y finalmente, 11. Los trascendentalistas que se esfuerzan y que están situados en el plano de la autorrealización pueden ver todo eso claramente, pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado y que no están situados en el plano de la autorrealización no pueden ver lo que está ocurriendo, aunque lo intenten. Entonces, Krishna describe en este capítulo a los mundos materiales como árbol baniano, un árbol complejo, un árbol muy difícil de comprender, su extensión, sus características. Pero, como Krishna mismo explica, es muy importante el cultivo de conocimiento filosófico, de conocimiento trascendental, de conocimiento del ser, porque ese conocimiento nos da una base para lograr el desapego respecto de este mundo. Y al desapegarnos, al entregarnos a esa persona suprema que es Krishna mismo, que es uno y sin igual, es que podemos alcanzar el mundo espiritual. Pero, si no tenemos conocimiento espiritual, si estamos apegados a nuestros deseos materiales, nos enredamos con las 3 modalidades de la naturaleza material. Krishna explicaba en el capítulo anterior que el conocimiento supremo, el conocimiento con el cual los sabios han alcanzado la perfección, es entender que es Él, Krishna, el origen de todo, y que es Krishna quien fecunda a la prakriti, a la naturaleza material, lo que él denomina también sustancia material total, denominada Brahman, no el Brahman impersonal, sino la prakriti, entendida como Brahman, y que él inyecta, él insemina a esa naturaleza femenina, él como principio masculino, la carga de almas espirituales, de entidades vivientes. Y como la naturaleza material está constituida por bondad, pasión e ignorancia, las almas, cuando ingresamos en los cuerpos materiales, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, estamos influidas fuertemente por las modalidades. Entonces, aquellos que todavía no tenemos un conocimiento muy desarrollado, aquellos que todavía no tenemos un desapego fuertemente establecido respecto de las modalidades y respecto de este árbol baniano que es el mundo material, entonces nosotros que no somos el cuerpo, al momento de la muerte,
como almas espirituales, tenemos que reencarnar en otros cuerpos. Y el proceso de reencarnación implica que no necesariamente uno, si tiene en esta vida un cuerpo humano, pueda alcanzar nuevamente un cuerpo humano en la próxima existencia. Por eso Krishna dice que vida tras vida el alma transporta sus concepciones de la vida de un cuerpo a otro, tal como el aire transporta los aromas. Es decir, cuando el cuerpo burdo muere, el alma espiritual, que todavía no alcanzó la perfección del conocimiento y que no alcanzó la perfección del desapego del mundo material, y que tiene que transmigrar a otro cuerpo, esa alma es transportada al próximo cuerpo material por el cuerpo material sutil. El cuerpo material burdo muere. El cuerpo material burdo o es enterrado en un cajón o es reducido a cenizas, en el mejor de los casos. Pero el cuerpo material sutil, la mente, la inteligencia y el ego falso son como un vehículo que lleva al alma espiritual al próximo cuerpo burdo. Y en ese cuerpo sutil portamos samskaras, recuerdos y diferentes concepciones materiales de la vida. Entonces, eso lleva a que el alma en el próximo cuerpo tenga nuevos tipos de sentidos, de conocimiento, sentidos de acción, los cuales son comandados por la mente. Y las personas que no tienen conocimiento trascendental no pueden comprender el proceso de reencarnación. Y las personas que sí tienen conocimiento, entonces pueden acceder a una visión más profunda de la realidad. Decía Krishna en este capítulo 15 que el que está dotado del arma del conocimiento y del desapego puede liberarse del árbol baniano, que es el mundo material, y puede ascender al mundo espiritual. Y obviamente en el mundo espiritual relacionarse directamente con Krishna. Pero también Krishna da otro núcleo temático en el cual nos permite a nosotras, las almas condicionadas, tener un atisbo parcial del absoluto, tener una mirada parcial de la divinidad, incluso dentro de este mundo. Y esto comienza a partir del texto 12 del capítulo 15. Krishna dice: el esplendor del sol que disipa la oscuridad de todo este mundo viene de mí. Y el esplendor de la luna y el esplendor del fuego también proceden de mí. 13. Yo entro en cada planeta y gracias a mi energía ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna y con ello les proveo de zumo vital a todos los vegetales. 14. Yo soy el fuego de la digestión que se encuentra en el cuerpo de todas las entidades vivientes y yo me uno con el aire de la vida saliente y entrante para digerir las 4 clases de alimentos que hay. 15. Yo me encuentro en el corazón de todos y de mí procede el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Entonces Krishna, a los que todavía no tenemos una visión trascendental, nos permite poder captarlo a través de diversas manifestaciones en este mundo material. A partir del texto 16, el 17 y el 18, hay otro núcleo temático en el que Krishna clasifica los diferentes tipos de seres vivientes que hay. Texto 16. Hay 2 clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material, toda entidad viviente es falible. Y en el mundo espiritual, toda entidad viviente se llama infalible. Texto 17. Además de esas 2 clases de seres, existe la más grande de todas las personalidades vivientes, el alma suprema, el propio e imperecedero Señor, el cual ha entrado en los 3 mundos y los está manteniendo. Texto 18. Debido a que yo soy trascendental y estoy más allá tanto de los seres falibles como de los infalibles, y debido a que yo soy el más grande de todos, soy célebre tanto en el mundo como en los Vedas, como esa persona suprema. Entonces, finalmente, nos encontramos con un núcleo temático en el que Krishna afirma que aquel que comprende la grandeza del Supremo se dedica a su servicio devocional. Todo aquel que sin dudar, texto 19, todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios, es el conocedor de todo, y en consecuencia él se dedica por entero a prestarme servicio devocional, oh hijo de Bharata.
Y finalmente, texto 20. Esa es la parte más confidencial de las escrituras védicas. Oh tú el Inmaculado. Y ahora yo la he revelado. Quien quiera que entienda eso se volverá sabio y sus esfuerzos alcanzarán la perfección. Bueno, entonces, lo que hicimos en el encuentro de hoy fue recordar muy sintéticamente los puntos principales del capítulo 14 del Bhagavad Gita, tal como es, para tener una base sólida y clara para comenzar el análisis del texto del capítulo número 15. Entonces, en primer lugar, vemos una serie de shlokas, una serie de versos del capítulo 15 que comparan este mundo material con un árbol bañano, que dan la analogía. En realidad eso es, ese es el recurso. Krishna compara este mundo analógicamente con un árbol bañano. Saludos para Jorge Regula. Entonces, el punto es que en los shlokas y también en los significados, Srila Prabhupada amplía la información. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender el estatus ontológico de este árbol bañano. Esto quiere decir que el mundo material es solo un reflejo. Es decir, el mundo material no es falso, como creen los mayavadis, sino que para el Siddhanta Gaudiya Vaishnava, el mundo material es verdad, es real, existe, pero es reflejo. Es una especie de copia imperfecta del mundo perfecto, que es el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es el mundo material? Es una réplica, es una imitación, que no es eterna, sino que es temporal. En tanto es reflejo, en tanto es copia temporal del verdadero árbol, de la verdadera realidad, que es la eterna y la inmutable, el mundo espiritual. Entonces, un punto importante es que en el capítulo 15 se está explicando que lo que alimenta este árbol, que la raíz de este árbol es el deseo. Es el deseo que tenemos las entidades vivientes condicionadas de explotar y disfrutar los recursos materiales de este mundo. Es nuestro deseo lo que origina que Krishna tenga que desplegar estos mundos materiales, porque queremos venir a controlarlo, porque queremos venir a disfrutarlo, a este mundo que es un reflejo temporal del mundo eterno. Entonces, la raíz principal de este árbol bañano del mundo material está en Brahmaloka, porque Brahmaloka es el planeta de Brahma, la deidad regente de este universo, y es el planeta más elevado de todos. Saludos también para Alex Prabhu. Entonces, desde el planeta más elevado del mundo material, que es Brahmaloka, encontramos la raíz principal. Pero también se explica en el capítulo 15 que este árbol bañano del mundo material tiene raíces secundarias, tiene raíces subsidiarias, que están situadas en los sistemas planetarios medios, que están situadas en los planetas humanos y que surgen a partir del apego y la aversión a los sufrimientos y placeres materiales. Entonces, desde Brahmaloka, este árbol bañano del mundo material se expande en todas las direcciones del mundo material, en forma de ramas que representan los sistemas planetarios, es decir, los superiores de los semidioses, los medios de los humanos y los inferiores. Entonces, en los planetas superiores hay semidioses, gandharvas y otros. En los planetas inferiores hay seres humanos, animales y seres incluso infrahumanos. Entonces, este árbol se nutre de las tres modalidades, y donde hay una mayor concentración de modalidades se manifiestan cierto tipo de vida específico, ciertos tipos de seres vivos específicos que son el correlato de esas modalidades principalmente concentradas en dicho espacio. Las ramitas de este mundo material son los objetos de los sentidos, olores, sabores, formas, sonidos, etc. Y las puntas de las ramas son los sentidos, el sentido del tacto, la vista, la audición, el gusto, el olfato, etc. Las hojas de este árbol bañano del mundo material son los himnos védicos, y los frutos son el resultado que obtienen las entidades vivientes mediante la práctica del Dharma, Artha, Kama y Moksha,
religión, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y también liberación. Entonces, para las personas que están apegadas a las actividades materiales, a la búsqueda de los placeres materiales, este árbol baniano no tiene fin. Es decir, para aquel que está totalmente adicto a la búsqueda de placeres materiales, para aquel que constantemente busca poner sus sentidos en contacto con los objetos de los sentidos, no es imposible, pero es extremadamente difícil alcanzar la liberación. Sin embargo, cuando los seres humanos alcanzan el plano del conocimiento trascendental, cuando los seres humanos poseen un conocimiento analítico y filosóficamente comprenden que este árbol material es solo un reflejo del mundo espiritual, cuando entienden que este mundo material es una copia imperfecta, cuando se entiende que este mundo material es real pero temporal, entonces uno ahí verdaderamente se desapega de este árbol baniano de la existencia material, y si recibe la misericordia del Guru y Krishna y alcanza la semilla del Bhakti, entonces uno comienza la práctica del servicio devocional. Y así alcanzamos la posibilidad de salir del ciclo del nacimiento y la muerte, de dejar de reencarnar y de alcanzar la liberación. Ahora, en este punto, tenemos que ser muy determinados, tenemos que ser muy profundos, ¿sí? Porque al liberarnos del mundo material, no tenemos que caer en concepciones erróneas de lo que se entiende por liberación, ¿sí? Entonces, este punto es muy importante. Cuando intentamos comprender materialmente todos los detalles del mundo material, eso es muy arduo, es muy complejo. O sea, intentar comprender filosóficamente, científicamente o incluso por experiencia personal todos los detalles más y más minuciosos y complejos del mundo material, eso es prácticamente imposible y es una pérdida de tiempo. Aquel que verdaderamente tiene conocimiento filosófico del Gita, directamente, en vez de querer experimentar todas las variedades de disfrutes del mundo material, lo que tiene que hacer, el que busca alcanzar la perfección, es directamente con el conocimiento y el desapego, querer salir del mundo material, querer alcanzar la liberación. Pero en este punto tenemos que seguir la filosofía Gaudiya Vaishnava y su Siddhanta. Cuando entendemos que el mundo material es un reflejo temporal del mundo espiritual, cuando entendemos que el mundo material es una copia imperfecta del mundo espiritual, cuando analíticamente entendemos que en este mundo hay una raíz que se extiende desde Brahma Loka, que las ramas son los sistemas planetarios, que las hojas son los signos védicos, que las ramitas son los objetos de los sentidos, que la punta de la rama son los sentidos, que el fruto es lo que se obtiene de la práctica de Dharma, Artha, Kama y Moksha. Y cuando uno entiende que uno queda transmigrando dentro del mundo material debido al apego de los sentidos por los objetos de los sentidos y el disfrute material, cuando uno verdaderamente, después de muchísimos nacimientos y muertes, alcanza conocimiento trascendental, saludos para Albert y Ramir, entonces lo que hay que hacer es desapegarse de este mundo y buscar la liberación. Eso es lo que hace una persona inteligente, eso es lo que hace una persona que tiene conocimiento trascendental, eso es lo que hace una persona sabia. Pero llegado al punto en que buscamos la liberación, tenemos que seguir el Siddhanta Gaudiya Vaishnava. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros verdadera liberación no es la búsqueda del vacío budista. Los budistas buscan reducirse a la nada. Los budistas buscan extinguir su individualidad como seres y como almas espirituales. Los budistas quieren reducir todo a la nada, al vacío. Ellos son nihilistas. Entonces, eso no es para un Gaudiya Vaishnava auténtica liberación. Es decir, mediante el conocimiento filosófico entendemos que el mundo material es verdadero pero temporal, es una copia imperfecta del mundo espiritual, pero aún así, incluso cuando buscamos la liberación, no aspiramos al vacío nihilista del budismo. No buscamos ese tipo de aniquilación del yo, porque los budistas
siguiendo las enseñanzas de Buda, dicen que la existencia es dukkha, es dolor, y que el dolor procede del deseo, y el deseo procede del sujeto deseante, del yo. Entonces para ellos, al eliminar el yo, eliminamos el deseo, eliminamos el dolor, y también, debido a la práctica del noble octuple sendero, se alcanza el estadio del nirvana. Y el nirvana es la disolución total, la extinción completa del yo. Pues eso no es auténtica liberación para los Gaudiya Vaishnavas. Y también, cuando comprendemos que el árbol baniano del mundo material es una copia imperfecta del mundo espiritual y es temporal, y que tiene diferentes raíces, ramas, ramitas, hojas, etc., y cuando obtenemos conocimiento filosófico y desapego y buscamos la liberación, no solo que el Vaishnava rechaza el vacío del budismo, sino que también en la búsqueda de la liberación el Vaishnava también rechaza el fundirse en el todo. El Vaishnava no quiere ni la nada del budismo ni el todo de la filosofía mayavada. Es decir, tampoco es auténtica liberación fundir nuestra alma individual con la totalidad del Brahman impersonal. La forma de liberación del budismo, el disolver el yo para ingresar al nirvana, o creer que se puede disolver el yo. Porque el alma espiritual no puede ser disuelta con ningún tipo de ácido, ni disuelta con ningún tipo de yoga, ni con ningún tipo de meditación, ni con ningún tipo de ascetismo. Sí, los budistas buscan como anonadarse, buscan perder la conciencia de sí mismos, buscan eliminar su individualidad. Y eso no es liberación auténtica para un Vaishnava. En cambio, los impersonalistas mayavadas buscan creer que el mundo material es ilusorio, que el yo individual es ilusorio y que en definitiva lo único existente es Brahman. Y por lo tanto buscan fundir su individualidad como almas espirituales en la totalidad del Brahman impersonal. Pero también eso es erróneo. La liberación que buscan los budistas es una especie de suicidio espiritual. Y la que buscan los impersonalistas es un tipo de liberación incompleta. Porque el alma no puede mantenerse por mucho tiempo conectada de manera impersonal con el Brahman. Y por eso Srila Prabhupada explica que incluso de la liberación impersonal también se puede caer al mundo material, porque es una liberación de tipo incompleta. Entonces, cuando los Vaishnavas buscan la liberación, buscan salir del ciclo del nacimiento y la muerte, buscan volver al mundo espiritual, pero manteniendo su individualidad. Claro que no una individualidad material, una individualidad trascendental. De modo tal que en el mundo espiritual están las almas liberadas en sus cuerpos espirituales y la suprema personalidad de Dios, que también es eternamente liberada en su propio cuerpo espiritual. Y así, si el Señor Supremo, Krishna, mantiene su individualidad y las almas espirituales mantienen su individualidad en el plano espiritual y puro, puede haber diferentes intercambios de razas, de velocidades trascendentales y de amor puro, lo cual aumenta la bienaventuranza del alma individual y del Señor Supremo. Y esa liberación personal es muy superior a la liberación del Mayavadi y es muy superior a la liberación del Sunyavadi, del budista. La liberación Vaishnava, donde se mantiene la individualidad del ser y del Señor Supremo, y donde en cuerpos espirituales, más allá de las modalidades, en el plano de Vishuddha Sattva, la modalidad trascendental de la bondad, hay intercambio de razas, hay intercambio de amor entre las almas liberadas y el Señor Supremo. Y esa liberación es mucho más perfecta que la liberación impersonal y que la liberación budista. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, en Goloka Vrindavan, uno puede tener una relación amorosa con Krishna de manera neutral, de manera guiada por la servidumbre, por la amistad, un amor paternal o el amor conyugal, el amor de amantes. Amor conyugal, ejemplos son las gopis, las más elevadas, Shrimati y Radharani. Amor paternal, Nanda y Yashoda. Aunque cuando Krishna estuvo en la tierra hace 5.000 años atrás, cuando Brahma robó los niños y los terneros que eran de Krishna por un año de tiempo humano, Krishna se expandió en niños y terneros, y tanto las vacas
como todas las mujeres de Vrindavan, pudieron, al igual que Yashoda, experimentar amor maternal por Krishna, porque sus propios hijos y sus propios terneros eran expansiones del propio Krishna. Entonces, el ejemplo más perfecto de amor conyugal por Krishna es Srimati Radharani. El ejemplo perfecto de amor paternal por Krishna es Nanda Maharaj, Yashoda Mai. El amor por Krishna en amistad, Sudam, Sridham. El amor en servidumbre, Chitrak, Patrak, Raktak. Y el amor neutral, la guirnalda de Krishna, la guirnalda de flores de Krishna, la joya Kaustuba, la flauta de Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar muy atentos, los Vaishnavas. Tenemos que tener conocimiento filosófico para conocer la temporalidad del estatus ontológico de este mundo. Buscar la liberación, pero no liberación budista, no liberación impersonalista, liberación al tipo Vaishnava. Entonces, también hay una sección de textos, un núcleo temático que habla de la reencarnación. Entonces, también, así como hablando de liberación, tuvimos que hacer un contrapunto con el budismo y el impersonalismo, hagamos también un contrapunto filosófico con la idea de reencarnación. Los filósofos como Charvaka Muni de la India y filósofos como Epicuro en Occidente, en la antigua Grecia, ellos creían que cuando moría el cuerpo, moría lo que llamamos alma. ¿Sí? Más allá de la materia, según Charvaka, más allá de la materia, según Epicuro, no hay nada. Los cristianos creen que después de la muerte hay resurrección, porque los cristianos, con el paso de los siglos, y llegando a la época de Santo Tomás de Aquino, en la época de la escolástica, los cristianos llegaron a pensar que cuerpo y alma forman una unidad, que es la persona. Ellos creen que la persona es única e irrepetible, y que por lo tanto los cristianos creen que cuando muere el cuerpo, luego el alma se reencuentra con el cuerpo, y a eso ellos lo llaman resurrección. ¿Por qué? Porque hay una unidad personal entre el cuerpo y el alma. La filosofía Vaishnava no acepta la idea de que muerto el cuerpo, muerta el alma, al modo de Epicuro o al modo de Charvaka. Saludos para Mago Caldames. Tampoco la filosofía Vaishnava adopta la idea de resurrección, sino que en el capítulo 2 del Gita y en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, tal como es, la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna expone la doctrina de la reencarnación. Es decir, el cuerpo es material, tiene cambios, niñez, juventud, vejez, muerte, y una vez que el cuerpo se vuelve inútil y ya no sirve más, el alma, que es espiritual, que el fuego no puede quemar, que el agua no puede mojar, que ningún arma puede destruir, tras la muerte del cuerpo, el alma reencarna a otro cuerpo. Entonces, según el capítulo 2 y el capítulo 15 del Bhagavad Gita, escatológicamente, lo que hay después de la muerte, para los Vaishnavas, es reencarnación, no resurrección ni tampoco aniquilación del alma. Encontramos una sección de textos en este capítulo que habla de las opulencias de Krishna en este mundo material. Entonces, las almas condicionadas, que estamos llenas de deseos materiales, que estamos llenas de imperfecciones y que estamos atrapadas por las modalidades de la naturaleza material, no podemos ver la forma espiritual de Krishna. Pero aún así, Krishna es tan compasivo con las entidades vivientes que Él nos da el conocimiento filosófico para que podamos percibirlo dentro incluso de este plano material. Por eso Krishna dice que Él es la luz del sol, que Él es la luna, que la luz de la luna, la que provee de sumo vital a los vegetales, que Él es el fuego de la digestión, que Él es el conocedor de los Vedas, que Él es quien debe ser conocido a través de los Vedas. Y ese punto es muy, muy importante. Entonces, cuando queremos entender la complejidad del conocimiento védico, tenemos que entender que no es todo uno, no es todo lo mismo. Dentro del conocimiento védico hay diferentes niveles, hay diferentes jerarquías. Entonces, lo más importante del conocimiento védico no es el Karma Kanda, la sección de rituales para obtener placeres materiales. Tampoco lo más importante del conocimiento védico es el Jnana Yoga, la posibilidad de distinguir el cuerpo del alma y distinguir el condicionamiento de la liberación para llegar al Brahman impersonal,
sino que, como se explica en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, tal como es el yoga de la persona suprema, lo más importante del conocimiento védico es comprender la causa de todas las causas. Lo más importante del conocimiento védico es comprender aquel que no tiene principio ni fin. Lo más importante del conocimiento védico es comprender a aquel que es el origen de todo. Es decir, lo más importante del conocimiento védico es conocer a Krishna, el Ser Supremo, el que está más allá tanto de los seres falibles como de los seres infalibles. Entonces, conocer al que es trascendental, conocer a la suprema personalidad de Dios, es alcanzar la meta más elevada del conocimiento védico. No el Karma Kanda, no el Jnana Yoga, ni ningún otro tipo de proceso. Hay que comprender a Krishna. Y específicamente se afirma en el capítulo 15 que quien conoce a Krishna lo conoce todo. Entonces muchas veces se afirma dentro de ISKCON que el maestro espiritual lo sabe todo. Eso no quiere decir que el maestro espiritual sepa cuánto va a cotizarse el dólar en Argentina mañana, ni que el maestro espiritual sepa la diferencia específica entre Android 12 y Android 13, el sistema operativo del celular, ni que el maestro espiritual necesariamente tenga que saber cuántos universos materiales existen. Saber todo significa saber que Krishna es la causa y origen de todo. Eso es saber todo. Y un punto muy importante que señala este capítulo 15 del Bhagavad Gita es que el conocimiento acerca de Krishna, que Krishna es la raíz de todo, no debe ser teórico. No hay que confirmar, no hay que conformarnos con un simple conocimiento metafísico por el cual entendemos que la causa de todas las causas es Krishna. Eso es una parte del conocimiento védico, pero el conocimiento tiene que transformarse en acción. Es decir, saber todo no es conocer cada detalle ínfimo de todo lo que existe. Saber todo es saber cuál es la fuente de todo. Saber todo es entender que Krishna es el origen de los mundos materiales y espirituales. Pero saber eso no debe quedar únicamente en el plano intelectual. No es que conozco a Krishna para saber cuál es el origen de la realidad, sino que conocer a Krishna y entender que es la fuente de los mundos materiales y espirituales debe ser la base filosófica a nivel teórico para el ejercicio en la práctica del Bhakti Yoga, del proceso de oír, de cantar y de recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Y así nos volvemos sabios y alcanzamos la perfección. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Voy a chequear si hay alguna pregunta. Bien. Lo único que observo son saludos, no hay preguntas, no hay comentarios. Entonces damos concluido el encuentro de hoy del capítulo 15 del Bhagavad Gita tal como es, el yoga de la persona suprema. Muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de hablar acerca del Gita. Nos encontramos en el encuentro para el capítulo 16. Hare Krishna.